Bueno, muy bien. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Vamos a dar inicio a este evento. Entonces, saludos a todos. La Asociación Chevening Alumni Colombia les da la más cordial bienvenida al segundo encuentro del ciclo de webinars sobre empleabilidad. Mi nombre es Sara Correal y fui becaria Chevening en el año 2014. Es un gusto saludarlos a todos. Estamos muy felices de tenerlos reunidos hoy. Este espacio se ha dispuesto como respuesta a un reto en Colombia y el mundo, el creciente desempleo. Por este motivo, el ciclo de webinars que comenzó la semana pasada está diseñado para abordar tres enfoques principales distribuidos en 3 semanas. El primero, que fue la semana anterior y que pueden consultar en nuestro canal de YouTube, hablamos sobre la marca personal. Hoy hablaremos con Juliana sobre el proceso de búsqueda de empleo y la próxima semana vamos a conversar sobre el desarrollo de un perfil profesional de impacto. Estos espacios tienen como objetivo ofrecer una plataforma para resolver dudas que permitan a la audiencia prepararse mejor en su búsqueda de empleo. Les recordamos a todas las personas que nos acompañan el día de hoy que este es un evento con micrófono cerrado. Por tanto, les pedimos hacer sus preguntas a través del chat habilitado en esta plataforma, que nuestro equipo se encargará de recogerlas. Y al final, una vez Juliana termine la presentación, vamos a interactuar con esas preguntas que ustedes están haciendo. Al final, vamos entonces a hacer esta socialización para que todos ustedes puedan resolver esas inquietudes. Les recordamos que este evento tiene cupos limitados, pero lo estamos grabando y lo compartiremos para que más personas tengan acceso a él. Antes de iniciar el evento, Tatiana Torres, que hace parte de nuestra junta directiva, nos dará un saludo. Bienvenida, Tati, adelante. Gracias, Sara. Hola a todos. Queremos darles nuevamente la bienvenida y agradecerles por su tiempo y por tomar esta oportunidad de hablar con María Juliana. Los invitamos a que aprovechen todo el conocimiento que María Juliana tiene para ofrecer y para compartir con nosotros. Yo soy un Networking Officer de la Junta de Chevening Alumni Colombia junto con Sara y Carolina García, que está por ahí con nosotros. Les damos la bienvenida y ya, si quieres, continúa tú. Gracias, Tati. Como dice, bienvenidos a todos y disfruten este espacio que es de ustedes. Entonces, les contamos primero, para quienes no están familiarizados con la Asociación Chevening Alumni Colombia, nosotros somos una comunidad diversa e interdisciplinaria de ex becarios Chevening. Buscamos fomentar lazos de amistad y cooperación entre los miembros, promover espacios de desarrollo personal y profesional, así como generar un impacto positivo en el entorno a partir de nuestras capacidades. En particular, promovemos el fortalecimiento de relaciones con el Reino Unido por medio de la promoción de actividades sociales y culturales. Nuestro propósito es servir de puente para conectar ideas, materializar proyectos, apoyarnos mutuamente, así como ofrecer reflexiones que aporten a debates de coyuntura nacional e internacional. Nuestro objetivo es ayudar a construir un país mejor y es por ese motivo que este evento no está limitado a nuestros ex becarios, sino que está abierto al público en general para así tener un mayor impacto. Este ciclo de webinars es una iniciativa de un grupo de la cohorte 2018-2019, así que les agradecemos por su esfuerzo e invitamos a otros asociados Chevening a contar con nosotros en futuros proyectos para hacerlo realidad y que las cosas pasen de manera distinta en nuestra sociedad. Voy a presentar ahora entonces a nuestra súper invitada. Ella es María Juliana Osorio. María Juliana tiene pues una trayectoria increíble. Es administradora de empresas de la Universidad de los Andes con especialización en gerencia de talento humano de la Pontificia Universidad Javeriana y maestría en recursos humanos y organizaciones de London School of Economics and Political Sciences. Cuenta con más de 5 años de experiencia trabajando en recursos humanos, con foco en atracción de talento para Colombia y otros países latinoamericanos. Su experiencia ha estado enfocada en el sector privado y trabajando para multinacionales de diversos sectores. Además, es la creadora de Get the Job Tips, página en Instagram que encuentran en el chat para que la sigan y la puedan escuchar todas esas cosas maravillosas que nos aporta siempre. Y esta página tiene el objetivo de compartir tips y consejos para la búsqueda y cambio de empleo. Para mayor información, entonces disponemos de las redes sociales y canales de comunicación con María Juliana en el chat de este webinar, como les mencioné.
María Juliana, pues mil gracias por tu apoyo, mil gracias por aceptar esta invitación. Bienvenida, nos encanta tener personas apasionadas por lo que hacen como tú en estos espacios que nos dan realmente unas enseñanzas bien importantes y en este momento de tanto movimiento creo que va a ser muy relevante todo lo que nos tienes que contar el día de hoy. Entonces, bienvenida y ya, pues tienes la palabra. Bueno, Sara, Tatiana, Carolina y Laura, muchísimas gracias por la invitación. Pues estoy muy contenta de estar en este espacio, sobre todo si es útil en esta coyuntura que todos estamos viviendo. Creo que siempre la búsqueda laboral, así uno tenga trabajo, no tenga, es tensionante, angustia, genera nervios y por supuesto la idea es cómo podemos hacer que este proceso sea un poco más asertivo, cómo podemos generar una estrategia de búsqueda que realmente se vea bien a los ojos de las personas que están buscando y sobre todo para las compañías que nos interesan. Y esta es la finalidad de esta presentación, un poco desde las dos perspectivas, hablar de qué está haciendo un reclutador durante un proceso de selección y al mismo tiempo yo como candidato, qué puedo hacer para mejorar y ser un perfil más atractivo en el momento de aplicar a las vacantes o estar activamente en búsqueda de nuevas oportunidades. Voy a tratar de ser súper concreta en la presentación, voy a hablar del ciclo y demás, pero la idea es que, por supuesto, las preguntas al final las podamos responder y las que no respondamos o no sepa, por supuesto, por Get the Job Tips, pueden tener total apertura de escribirme después. Entonces, ya dándole un poco, iniciando, básicamente lo primero de lo que quiero hablar son de tres conceptos que para mí se están volviendo fundamentales en este proceso de búsqueda. Y es un poco cómo tenemos que hacer esto antes de ponerme a enviar hojas de vida o antes de entrar realmente a analizar vacantes. Y son más importantes sobre todo ahora porque tenemos que ser conscientes de que la competencia está incrementando. ¿Por qué? Por el desempleo y porque toda la coyuntura hace que tengamos más personas buscando nuevos empleos y en ese sentido yo tengo que estar segura de que la forma en la que estoy planteando mi estrategia de búsqueda me permita llegar a ese objetivo que me estoy proponiendo. Entonces, esas palabras que quiero que tengan en mente hoy son reflexión, foco y ventaja competitiva. El primer paso, ¿y a qué me refiero con reflexión? Antes de iniciar un proceso de búsqueda, yo tengo que tomarme el tiempo de hacer un análisis de mi experiencia, de mis intereses, de mis motivaciones y tener la capacidad de tener una reflexión y autocrítica frente a mi perfil. ¿A qué me refiero con autocrítica? Poder conocer en qué soy bueno, qué tengo de conocimientos, cuál es mi experiencia, cómo mi aprendizaje me hace ser un perfil atractivo para qué tipo de vacantes. Al mismo tiempo ser consciente de que no sé cuáles son mis oportunidades de mejora y cómo todo lo que yo vaya a hacer en ese proceso de búsqueda me va a terminar llevando a ese propósito laboral, profesional y personal que tengo de carrera. Entonces, sin ese proceso de reflexión es muy difícil que logremos los otros dos componentes y por eso para mí es el más importante. Hay que tomarse el tiempo de pensar, hay que tomarse el tiempo de reflexionar en sí mismos y en su trayectoria y experiencia para poder tener foco y generar una ventaja competitiva. ¿A qué me refiero con foco? El foco es dónde quiero buscar, qué tipo de empleos son interesantes para mí, qué carrera quiero tener a futuro, cómo quiero posicionarme mi perfil frente a las empresas y frente a las diferentes búsquedas que encuentre, cuál es ese objetivo y cómo le voy a dar seguimiento. A veces, y es absolutamente natural, si estamos buscando empleo y empiezan a pasar los meses y uno empieza a recibir de pronto malas noticias, en esta coyuntura muchos procesos se han congelado, pues uno va a tratar de abordar todas las oportunidades posibles y a mandar muchas hojas de vida. Y esto no necesariamente es la mejor alternativa, porque si no estoy siendo asertivo en el momento de enviarla, muy seguramente voy a recibir un montón de malas noticias de decir, muchas gracias por tu aplicación, nos vemos en futuras oportunidades. Entonces, ¿tiene tiempo? Priorizar Sí. y enfocarse realmente en llegar a ese tipo de roles que estoy buscando va a ser muy importante. Y adicional, cómo hacer el link entre la reflexión y ese foco, identificando mi ventaja competitiva. Un proceso de selección es una competencia. Hay otros candidatos que están buscando ese mismo rol, que están siendo evaluados, que están en ese mismo proceso de ustedes. Si no hay claridad, y esto está muy atado a la conversación de la semana pasada, de cuál es mi diferencial, de cuál es realmente ese valor agregado que yo voy a generar, pues muy difícilmente me voy a poder vender bien desde una hoja de vida, desde una entrevista o desde un assessment. Yo tengo que ser capaz de analizar esa competencia, validar si yo estoy respondiendo a la necesidad de la compañía. Y eso es algo que yo siempre tengo que pensar en el momento de aplicar una posición. Frente a lo que están pidiendo, realmente yo puedo resolver esa necesidad sentida.
Y si no la resuelvo, pues entonces no es el lugar en donde tengo que aplicar y tengo que generar siempre esa reflexión, foco y ventaja competitiva. Ahora les voy a contar un poquito de cómo es el ciclo de un proceso de búsqueda. Entonces, básicamente, en el momento que empezamos una búsqueda, el primer paso, y es un ciclo porque puede darse varias veces hasta que logremos el objetivo, es definir qué voy a buscar. Cuando tenga esto claro, tengo que hacer una hoja de vida y esa hoja de vida tiene que ser lo suficientemente fuerte de perfilarme de forma muy concreta hacia la vacante. Cuando tenga esa hoja de vida, busco las vacantes, a qué voy a aplicar, en qué compañías, cuáles son esos sectores que más me llaman la atención y hacen más sentido con mi momento y empiezo a mandar las hojas de vida. Ahí, ¿qué pasa? Y acá entonces paso al lado del reclutador. Como les dije, la idea es que lo vean desde las dos miradas. Cuando yo posteé la vacante, si soy el reclutador, yo ya hice un levantamiento de necesidades en la compañía con el líder de la posición, en donde ¿qué definimos? Los requisitos, cuáles son esas experiencias o necesidades en conocimiento que no son negociables, qué estoy buscando en competencias blandas. Entonces yo como reclutador estoy haciendo todo ese proceso de juntar toda la información para generar un proceso de búsqueda y de estrategia de posicionamiento en el mercado para atraer los candidatos que son interesantes para mí. Cuando empiezan a llegar las aplicaciones, empieza todo el proceso de filtro y demás, y llegamos al primer paso de contacto con un candidato, que es el pre-screening. ¿Y qué es el pre-screening? Es la llamada exploratoria que hacen las compañías para empezar a validar de alguna manera si el perfil, sobre todo técnico, de la persona que aplicó y que ya por hoja de vida gustó, se ajusta a lo que yo estoy buscando. Esto es un primer filtro y desde acá muy seguramente se va reduciendo el pool, siempre llegan muchísimas hojas de vida y es como una pirámide en donde vamos poco a poco llegando a esos candidatos que son y que yo como reclutadora estoy segura que van a responder a la necesidad de mi organización. En el momento que pasamos el pre-screening ya se preseleccionan algunas personas y dependiendo de la compañía pueden haber diferentes pasos para evaluarlos. Entrevistas por competencias, assessments, en donde se quiere de alguna forma aterrizar que este candidato que conocí por medio de una hoja de vida y después por una llamada realmente cumpla con el fit cultural de la organización, con el momento y con el reto que estoy buscando suplir y que responda a esa necesidad. Finalmente, ¿qué pasa en el proceso? Feedback y oferta. Me dicen, no quedaste seleccionado o pues paso a un proceso de decisión si realmente esta compañía o este rol es lo que yo quiero buscar. Entonces, este es un ciclo continuo, es un ciclo que cada parte tiene que tener un componente de estrategia de parte de ustedes como candidatos y ya vamos entonces a ahondar un poquito más a profundidad en cada uno de estos. ¿Cómo definir la búsqueda? Entonces, siempre tengan en mente las tres palabras que les dije y acá a qué me refiero en definir la búsqueda. Es qué oportunidades ofrece el mercado para lo que yo quiero encontrar. ¿Cómo hacer esto? A veces de pronto uno dice, bueno, yo quiero enfocarme en recursos humanos, en mi caso, pero yo cómo sé que recursos humanos se está moviendo, realmente sí están teniendo las vacantes que yo estoy buscando, están al nivel que yo quiero y lo mejor que puedo hacer es casi que una investigación de mercado. Es meterme a LinkedIn, a las plataformas que están con estas publicaciones, a las empresas que me llamen la atención y empezar a visualizar cómo puedo volver tangible ese objetivo que me puse de búsqueda y ser parte de esa empresa o de ese rol que tanto me llama la atención. Entonces es importante tomarse el tiempo y analizar si frente a ese objetivo y esa, digamos, motivación que tengo yo, hago fit con lo que se está presentando en el mercado. Entonces no puedo yo pretender buscar un cargo si no se está dando, si realmente yo me estoy dando cuenta que cuando reviso ese tipo de posiciones buscan algo muy distinto a lo que yo puedo ofrecer y en ese sentido hay que tomarse el tiempo de saber qué quieren buscar, pero además qué hay disponible en el momento para buscar. Acá se debe definir ese perfil y sus intereses. Ese perfil me refiero a cuál es ese valor agregado y cómo desde mi background yo voy a aportar a lo que las compañías estén buscando. Y normalmente yo digo, para cada uno de nosotros puede haber ciertos sectores y ciertas industrias que pueden ser más llamativas. ¿Por qué no empezar por ahí? Prioricemos en esas industrias para empezar a mirar si esas empresas están moviéndose en este momento en el mercado, para ver cuáles son las competencias que las empresas que me interesan a mí están buscando. Si con lo que yo tengo actualmente puedo y soy una candidata atractiva para este tipo de roles de industrias o si tengo que prepararme un poco más. Entonces, esa definición de búsqueda es clave desde una perspectiva de benchmark, de comparación, de realmente meterme a entender el mercado y las necesidades para empezar a elaborar esa CV y empezar a hacer esa aplicación y lograr pues llegar a ese objetivo que me estoy planteando.
Entonces, la elaboración de las hojas de vida siempre es un tema pues que genera muchas preguntas y les voy a decir pues qué es lo most o lo que no puede faltar en una hoja de vida. En la hoja de vida, además, ¿yo qué debo garantizar? Que en el momento que un reclutador la vea, el reclutador no tenga que demorarse más de 10 segundos entendiendo qué tengo yo para ofrecer y cuál es mi experiencia y hacia dónde me quiero proyectar. En ese sentido, empiezo con el perfil, y que es el perfil, es como ese párrafo introductor en donde ustedes hacen como una presentación muy general de qué han hecho ustedes, digamos en términos académicos, un poquito como un resumen muy corto de la experiencia y cuál es su interés. Este párrafo no debería ser más largo de 3 a 5 frases y es simplemente como la primera mirada que un reclutador puede hacer un screening muy rápido y entender si esa persona o no hace sentido frente a lo que está buscando. Por supuesto, después tiene que estar la educación formal, sobre todo, digamos que con el fin de entender cuál es esa formación académica que la persona ha tenido y si esa formación académica a veces no necesariamente tiene que tener congruencia con la experiencia, pero sí les da o nos puede dar a los reclutadores de pronto una visión de estructura y de cómo esta persona se ha venido preparando a lo largo de su carrera. Y finalmente llegar a la experiencia laboral y a los logros. La experiencia laboral tiene que dejar de verse como un listado de funciones. Un listado de funciones no es lo que agrega valor. Lo que realmente agrega valor es cómo ustedes innovaron, qué proyectos manejaron, cuáles son esos objetivos cuantificables que ustedes pueden mostrar y que por supuesto tenga sentido frente a la vacante a la que quiero aplicar. Entonces, quitémonos un poco ese paradigma que yo pongo todas las funciones que hacía en la compañía, porque algunas de esas funciones, uno, no van a generar valor frente al cargo que estoy buscando, o dos, las puedo llegar a hablar de más profundidad en una entrevista. Es decir, una hoja de vida tiene que ser muy concreta y clara, y entre más traduzcamos la experiencia a logros, más tangible va a ser qué aporte puede hacer usted a la compañía como tal. Y finalmente, otros ¿a qué me refiero? Por ejemplo, a los idiomas, a los cursos complementarios que he hecho, y acá también nuevamente les pido mucha autocrítica. ¿Será que si yo pongo todos los cursos que he hecho en los anteriores 10 años, genera valor? ¿O será que yo tengo que poner los cursos que realmente van a potencializar mi rol en la compañía a la que estoy aplicando? Entonces, con hoja de vida, de verdad, y no es mito que una hoja de vida no debería ser más larga de 2 páginas, una hoja de vida debería ser concreta. Les digo desde mi experiencia, yo tengo vacantes en las que me pueden llegar 600 hojas de vida. Si yo me demoro leyendo una hoja una hoja de vida de 10 hojas, 5 minutos, imagínense, multipliquen por 600, imagínense el tiempo que eso significa y además yo puedo tener muchas vacantes más. Entonces, un reclutador no tiene espacio para entrar a analizar la hoja de vida. Ustedes tienen que facilitar ese trabajo y plantear muy rápidamente, de forma muy concreta y muy clara, cuál es ese valor y por qué se ajustan a la posición a la que están aplicando. Entonces, acá llegamos a otro punto importante, y esa es la pregunta de, ¿debería yo ajustar mi hoja de vida a cada aplicación que hago? Por supuesto que sí. ¿Y por qué? Y esto tiene que ver con lo que conversaron la semana pasada de las palabras claves. Y es que normalmente lo que uno busca como reclutador es que yo tengo a mi lado el levantamiento de perfil que hice, la conversación que tuve con el líder, y al lado tengo la hoja de vida. Si yo veo que nada que ver y que no tiene ninguna consistencia o congruencia, pues seguramente va a ser una hoja de vida que voy a declinar. Entonces, en ese sentido, y acá me quiero explicar mejor para no generar de pronto confusión, no es ajustar la hoja de vida por ajustarla y yo querer aplicar a todo porque la puedo ajustar. No, es darme cuenta desde esos logros, desde esa experiencia, cómo puedo acomodarla de tal forma que yo resalte lo que identifiqué que es importante para la posición. Y eso les va a dar muchísimo más rango de asertividad y de éxito de que su hoja de vida pase ese primer filtro en las compañías. También, para las personas que ya tienen una trayectoria importante, no hay que poner el detalle de todas las posiciones. Cuando uno tiene, digamos, un recorrido, por supuesto, debería ser que en las últimas posiciones es donde usted esté más generando más valor. Entonces, priorizar esas últimas experiencias. En el caso, por supuesto, de personas que sean un poco más junior y estén empezando su carrera, incluir las prácticas y ese primer empleo, pues obviamente es importante para ir perfilándose, pero siempre priorizando en que yo tenga claro, y a veces hasta creo que pueden usar a una persona que no sean ustedes mismos para revisar su hoja de vida. Pídanle a alguna familiar, algo así, a un amigo que les diga, mira, apliqué a esta vacante, esta es mi hoja de vida, ¿usted ve que tiene sentido? Y eso, tener otros ojos a veces ayuda. Entonces es súper importante la priorización, customizar, palabras claves y ser muy concretos. Si seguimos, entonces ya llegar a la aplicación de vacantes.
Entonces, normalmente, ¿en dónde podemos encontrar vacantes? Para el tipo de personas que, digamos, hayamos tenido una trayectoria, queramos estar en el mundo de pronto corporativo, de organizaciones grandes y demás, LinkedIn es la plataforma en este momento que tiene más movilidad en Colombia. Es la plataforma en donde las mayorías de empresas publican, pero además LinkedIn muchas veces se jala las ofertas de las compañías interesantes en cada país y las publica por medio pues de sus diferentes alternativas de trabajo. Entonces, para mí es en este momento la plataforma en donde seguramente vamos a encontrar más ofertas adecuadas al nivel profesional en el que estamos. Si son, digamos, niveles de pronto más de base, hay otro tipo de plataformas como el empleo, CompuTrabajo, y allá pues también hay más ofertas. Obviamente la idea, si están en búsqueda activa, es que se tomen pues el tiempo de ir revisando cuáles son todas esas plataformas que ofrece el mercado, pero en donde realmente creo yo hay más factibilidad de encontrar vacantes interesantes es en LinkedIn o en las mismas empresas. Y por eso les decía de alguna manera que ese primer paso de análisis antes de aplicar, de identificar sectores e industrias importantes, también vale la pena para esta parte, porque si ustedes ya hicieron de alguna forma ese análisis, van a tener unas empresas identificadas y ahí pueden hacer un seguimiento constante para revisar las vacantes y aplicar. Otra alternativa son los headhunters, que son estas compañías que muchas veces manejan procesos de otras empresas, y estos headhunters también tienen sus propias plataformas en donde uno puede poner la hoja de vida o en donde puede empezar a tener contactos proactivos para que los tengan en mente para diferentes posiciones. Nuevamente los referidos, y referidos a qué me refiero, es todo ese networking que tenemos. Es importante cuando uno está activo laboralmente recurrir a esos contactos, a pues contarles en qué están y buscar obviamente esas personas que puedan estar cercanas a las empresas que les llaman la atención y que les puedan dar un empujoncito si hay alguna vacante y demás para darles más visibilidad interna en la compañía. Y bueno, la última que creo que pues es por default también es por supuesto las universidades, aprovechar los eventos de networking y demás. Como les digo, para mí concretamente en este momento, tanto el portal de las empresas que más les llamen la atención como LinkedIn son donde van a poder encontrar una mayor oferta de vacantes. ¿A qué me refiero con seguimiento consciente? Y este seguimiento consciente es algo que creo que a veces nos tomamos por sentado, y es en la aplicación de las diferentes vacantes que yo encuentre, yo tengo que saber a qué apliqué y por qué apliqué. Muchas veces nos puede pasar, y sobre todo en esta coyuntura, que hayan aplicado en marzo y los llamen en junio. Pues de pronto no se le olvidó, no tengo ni idea de dónde mandé la hoja de vida. Y eso entonces de pronto puede generar una primera mala impresión con la compañía. Entonces mi recomendación siempre es tengan un Excel o tengan alguna manera de hacerle seguimiento constante a las vacantes, y no por un tema de generarse presión ni mucho menos, sino poder responder muy bien cuando tengan esos contactos, y también siendo muy críticos en ir cerrando las que se han dado cuenta que de pronto no han tenido mucha movilidad. Y bueno, tomarse el tiempo, no aplicar por aplicar. Realmente les digo que eso no funciona. Yo mandar la hoja de vida a todas las vacantes que encuentre, mandar la hoja de vida a una empresa, a miles de vacantes que no cumpla con el perfil, no va a pasar. Un reclutador con el nivel de trabajo que puede tener no se va a tomar el tiempo de pronto de estar revisando todas las hojas de vida o diciendo, ah, bueno, esta persona pues está interesante, entonces la voy a llamar a ver qué pasa. No, y acá hay que ser muy realistas y sobre todo con el momento. Por eso tómense el tiempo de saber que a la que están aplicando realmente tienen el chance. Y sobre todo también por cuidarse a ustedes mismos. Y es cada vez que a uno les llega un correo diciéndole, mira, qué pena, pero no, no continúas, o cada vez que a uno no lo llaman, pues son golpecitos al pecho que generan pues que uno se esté más nervioso y genere un poquito más de adversidad al proceso. Entonces sí es importante realmente tomarse el tiempo. El pre-screening, como les dije, pues es como la primera validación. Acá básicamente lo que uno busca de reclutadores ya tiene unas hojas de vida, ya hizo toda, digamos, un prefiltro de lo que llegó o de lo que buscó proactivamente en el mercado, y básicamente la idea acá es tener otro filtro antes de pasar a entrevistas o a evaluación concreta en assessment. Entonces, cuando yo hago esa llamada, lo que yo estoy buscando es seguir, y esto perdónenme ponerlo así, pero quiero ser muy, muy honesta, seguir cortando cabezas que no hagan sentido frente a lo que yo busco y lo que yo le tengo que presentar a mi gerente que está contratando esta posición. Entonces, ¿qué estoy validando en este pre-screening? Perfil sobre todo técnico. Si esta persona tiene el conocimiento, la experiencia del tipo de posición que yo estoy buscando, y también, por ejemplo, el idioma. Entonces, si ustedes pusieron en la hoja de vida que hablan inglés y que no se lo tienen de nivel avanzado, muy seguramente en este momento es que los van a hacer hablar en inglés. Entonces, es como cortar ese tema que es más
fácil evaluarlo así. No vamos a entrar acá mucho en competencias técnicas, sino más a, a competencias blandas, mucho más a competencias técnicas, para mirar ese ajuste frente al job posting. Acá normalmente también les van a pedir expectativa salarial. Y sobre todo esa expectativa salarial también puede determinar si uno continúa en un proceso, y sé que a veces nos da angustia compartir eso o que nos descarten por la parte salarial, pero es importante que lo digan y que pongan, por ejemplo, si me preguntan cuál es tu expectativa salarial, María Juliana, y yo tengo un rango pero no estoy cerrada, pues decirlo y decir, mira, yo estoy abierta a negociar y demás, pero sí es importante generar desde el principio para que se alineen las expectativas de lo que ustedes están buscando, dar un rango de cuál sería o cuánto sería una oferta que pues es interesante para su momento de carrera y demás. Sus motivaciones, y por eso nuevamente ese seguimiento consciente ayuda. Porque ¿qué pasa? Si a mí me llaman y yo estoy fuera de base y no me acuerdo la compañía, pues muy seguramente cuando me digan, oye, ¿por qué te gustaría trabajar acá? Mi respuesta no va a ser contundente. Y créanme que mucho más de lo que uno cree, descartan por motivación. Cuando una persona no responde claramente qué le interesa a la compañía, qué le llama la atención del rol, por qué está buscando un cambio, eso hace ver, y digamos las compañías lo pueden tomar como, bueno, pues a esta persona no le interesa lo suficiente estar acá, y tengo otros candidatos que sí se tomaron el tiempo de decirme realmente por qué esto les motiva y por qué para ellos es interesante ser parte de mi compañía. No se olviden que ustedes están compitiendo y la idea es quién va a quedar el mejor y el más competente para esta posición. Entonces, esa motivación es importante. Y acá, sobre todo también en la coyuntura actual, es la oportunidad para que ustedes ya tengan un punto de contacto en la compañía y hagan ciertas preguntas que pueden ayudarles a darle seguimiento al proceso. ¿A qué me refiero con preguntas? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo tienen estipulado para contratar esta vacante? ¿Cuál es el siguiente paso del proceso? ¿Por qué medio me van a avisar los siguientes pasos? ¿Te puedo contactar en caso tal que en ese tiempo no tengamos una respuesta? Entonces es también ustedes tratar de pasar a su control lo que más puedan del proceso de selección y no quedar perdidos de llamadas que de pronto no tuvieron respuesta y demás, sino también abrir ese punto de contacto de que potencialmente ustedes puedan llegar a hacerle una pregunta si es que han pasado varios días o varias semanas en donde no han tenido ningún tipo de respuesta. Bueno, ahora entonces pasamos a las entrevistas. Entonces, como les digo, esto ya es la parte de evaluación del proceso de selección. ¿Qué se busca en una entrevista y hacia dónde están migrando las entrevistas? Y es, ya ustedes se supone cumplen con el perfil técnico, por lo cual las entrevistas cada vez más van a ser para evaluar sus competencias o habilidades blandas. ¿Qué son las habilidades blandas? Son esas habilidades que uno va desarrollando y que son transferibles independiente del rol que yo tengo y que además lo que demuestran es su potencial para seguir desarrollándose en una compañía. Ejemplos de estas competencias: toma de decisiones, visión estratégica, innovación, gestión del cambio, trabajo en equipo, agilidad, o sea, todo esto que la compañía busca, porque además las compañías hoy en día, la mayoría no están reclutando para responder al cargo concreto, están reclutando para que sea una persona que ojalá tenga una trayectoria y pueda crecer en la organización. Entonces, mi primer punto para las entrevistas es prepárense. Yo sé que hay gente que es buenísima improvisando y que les va súper bien y no son penosos y demás, pero uno no sabe si lo corchan con una pregunta. Y lo mejor que puede hacer es hacer una preparación para realmente poder de alguna manera tener esas respuestas en la mente y que en el momento que me pregunten cualquier cosa yo ya tengo ejemplos claros. En el job posting o en la publicación de la vacante, muy seguramente, si ustedes lo leen con detenimiento, van a poder encontrar las competencias críticas del rol. Van a decir, buscamos una persona que trabaja en equipo, una persona innovadora, no sé, de alguna forma lo pueden encontrar. Y entonces, ¿qué es lo primero que ustedes deben hacer? Buscar ejemplos o situaciones desde su experiencia que demuestren una competencia. Porque ¿cómo se mide una competencia? Por comportamientos. Entonces, en el momento que yo esté contando de esto, lo que tengo que asegurarme es que estoy dando el detalle de cómo yo reaccioné, qué hice, qué no hice, para ese tipo de situaciones o ejemplos en donde tuve que demostrar el desarrollo de esa competencia. En esa preparación, lo que yo haría también es hacer un DOFA, o sea, debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la posición. ¿Cuáles son mis principales debilidades, tanto técnicas y en habilidades que de pronto no tengo en este momento desarrolladas? ¿Cuáles son esas oportunidades para mí en mi carrera? ¿Por qué esta alternativa es interesante para mí? ¿Por qué me va a significar algo interesante para mi futuro? ¿Cuáles son mis fortalezas, mi diferencial? Mire, esta es mi propuesta de valor para la compañía. Y una fortaleza no es decir,
yo, María Juliana, soy proactiva, sé trabajar en equipo, soy líder, soy buena comunicadora, pues demuéstrelo y dígame en dónde lo está planteando, cuáles son los ejemplos que realmente pongan tangible esa fortaleza y cuáles son las amenazas, qué puede pasar externamente que afecten mi desempeño en este rol o que no me contraten, pero es decir, tómense el tiempo de prepararse. Cuando les pregunten por competencias, normalmente cómo están direccionadas estas preguntas, les van a decir, bueno, María Juliana, cuéntame una situación en donde tú hayas tenido que generar o convencer a un equipo de personas que no estaban de acuerdo con alguna idea que tú estabas proponiendo y lograste que te siguieran o movilizarlos a lo que estabas buscando. Eso es una pregunta por competencias. ¿Y cómo la debo responder yo? Hablar con la metodología STAR. Entonces, hablar de la situación, qué pasaba, cuál era el contexto, por qué llegué yo a ese punto. Contar cuál era la Juliana, te quedaste congelada. tarea, el objetivo, entonces en este caso pues mi objetivo era, y el resultado no siempre tiene que ser positivo. El resultado puede ser, mira, no lo logré y el aprendizaje de esto fue lo siguiente. Entonces eso también es muy importante. Normalmente a uno le pueden hacer preguntas en la entrevista de cuéntenme o dime cuál es tu experiencia. Yo no me voy a poner a detallar, mira, mi primer trabajo fue este, mi segundo fue este, mi tercero fue este. No, seamos asertivos, enfoquémonos en dar la experiencia que realmente le genera valor a la posición. Esos proyectos, esos momentos o hitos que realmente me dan fuerza a mí para poderme posicionar bien como candidato. Una entrevista tiene que ser supremamente estratégica, no hablar de todo, sino hablar de lo que realmente lleve a que ellos digan es que esta persona responde perfecto a lo que estamos buscando. Y también es la oportunidad para que ustedes validen el fit cultural y le hagan preguntas retadoras a quien los entrevista. ¿Por qué? Porque ustedes también están tomando una decisión. Entonces, un candidato que sea pasivo, que no pregunte, que no se vea, que tiene como esa voluntad de realmente entender para qué está aplicando y qué es esta empresa y cuál es su visión y qué están buscando, pues no es estratégico, porque también una decisión de vida es donde quiero trabajar. Entonces, preparen preguntas del rol de la compañía, del liderazgo, de la cultura, es decir, de todo eso que para ustedes sea importante. El assessment. Entonces, ¿qué es el assessment? A veces las compañías no solamente evalúan a las personas por una entrevista, sino que quieren ver las competencias en acción y para eso hacen un assessment. Un assessment es básicamente ponerlos a ustedes en una situación de la vida real para que ustedes demuestren cómo la manejan y cómo se desenvuelven en este tipo de situaciones. Entonces, por ejemplo, les pueden poner un caso de negocio. Un caso de negocio es decirle, miren, hay este contexto, usted tiene esta compañía, está pasando esto y esto, dígame usted qué haría, tome una decisión, haga una presentación y es llevarlos a ustedes a esa realidad para que demuestren esas competencias. Aunque no lo crean, en un assessment uno ve muchísimas cosas y realmente ayuda mucho a complementar la decisión. Pueden hacerles roleplay, que es ponerlos, digamos, en una situación concreta en donde ustedes tengan que hacer como una discusión de la vida real de una situación de conflicto o como si fueran líderes o dar feedback o las dinámicas grupales. Todos los objetivos de estos assessments, como les digo, es en esas competencias que son realmente fundamentales para el cargo, llevarlas a un ejemplo tangible, real, en donde el candidato me pueda mostrar a mí en acción, literal, cómo reaccionaría y cómo yo, o qué podría esperar yo de esta persona en este tipo de situación. Entonces, para el assessment es más difícil prepararse porque de pronto no tienen claro cómo va a ser, pero sí es viable y es válido preguntar antes de que les los citen y demás y decir, bueno, cuéntenme, tengo que prepararme para algo, qué tipo de pruebas puedo hacer. Es decir, nunca está mal preguntar y de pronto esto les puede servir para darse una mayor idea de qué se van a encontrar en ese espacio. Bueno, y el último paso es la oferta o el feedback. Entonces, normalmente, y vámonos por el lado positivo, entonces quedamos seleccionados, normalmente nos van a decir, bueno, vamos a hacer la oferta, en esa oferta pues les van a presentar un paquete, dependiendo del tipo de compañía, y acá les hablo, pues de ejemplo, las multinacionales normalmente tienen unos rangos salariales muy bien definidos, que están basados tanto en equidad interna como en el mercado, y seguramente ese rango ya está. Si ustedes llegaron hasta este punto del proceso y desde el inicio fueron muy claros en cuáles son nuestras expectativas salariales o qué están esperando de oferta, pues acá no debería haber sorpresa. Y por eso les digo que esa transparencia inicial es muy importante. Sin embargo, puede pasarnos que de pronto no sepamos cómo paga ese rol, no estemos seguros si nos están ofreciendo algo bueno. Y acá también les diría yo, a medida que vayan avanzando en el proceso y lo empiecen a sentir como una oportunidad real,
pónganse a investigar, preguntarle a personas tal vez del medio cuánto o qué debería esperar del pago, si deberían, no sé, hablar con personas cercanas, preguntarle a diferentes personas como para tener un poquito más de información y que sepan que lo que les estén ofreciendo es justo frente a este rol. Acá, ¿cuáles son mis recomendaciones para validar una oferta? Es pensar en el paquete completo. A veces nos dejamos llevar por ese salario mensual entre diferencia de 7 millones a 8 millones de pesos, pero no nos damos cuenta que de pronto hay muchos más componentes que agregan y le dan un valor agregado a esa oferta. Entonces, siempre piensen en el paquete completo, no solo en el salario básico. También piensen cuál es su driver, qué los está movilizando hacia allá. A veces, lamentablemente, de pronto no me están pagando lo que yo quisiera. Entonces digo, pues, pucha, ¿será que sí quiero esto? No, pero tiene que haber una congruencia frente a lo que ustedes quieren de propósito, que los mueve. De pronto esta compañía en el corto plazo no me está pagando lo que quiero, pero tengo un plan de carrera súper chévere que eventualmente me va a llevar allá. Entonces, como contemplen todas esas alternativas antes de aceptar y tengan claro que es una compañía que responde y en la que ustedes se sienten cómodos. Y para eso las preguntas son válidas. Y pues el otro lado es si nos dijeron que no, para empezar otra vez todo el ciclo. ¿Qué es importante y que creo que puede ayudar? Siempre traten de pedir feedback. No todas las compañías los dan, lamentablemente, pero igual no pierden nada preguntando. Hey, mira, ¿me podrías decir qué pasó? ¿Por qué no quedé? Sobre todo cuando tuvieron avance. Si fue que de una vez les dijeron que no a la hoja de vida, pues muy probablemente no les van a dar ninguna respuesta. Pero si generaron un contacto con la empresa, busquen ese espacio de feedback para saber qué pasó. Así pueden validar esa asertividad, volver a revisar la CV, hacer un análisis de qué pasó en las entrevistas y generar ese aprendizaje continuo que les siga dando un poquito más, es decir, que les siga dando elementos para ajustar su búsqueda. Si no los están llamando, porque eso puede pasar, acá es cuando logramos avanzar en el proceso, pero también puede pasar que yo esté mandando un montón de hojas de vías y no me llamen. O sea, ahí es donde tengo que entrar otra vez al proceso de foco, ventaja competitiva, reflexión. Si estoy aplicando roles que realmente se ajusten a mi experiencia, si estoy dándole como movilidad o no a mi proceso de hoja de vida. Y bueno, pues esto es básicamente el ciclo y lo que les quería contar. Estoy súper abierta a las preguntas, ojalá pues haya sido útil. Espectacular, María Juliana. Muchas gracias por compartirnos tus, digamos, experiencias y nociones que tienes muy importantes sobre este proceso. Yo te voy a ir haciendo las preguntas que nos han dejado en el chat para que las vayamos pues compartiendo. Nos pregunta Humberto, reclutadores internacionales como la Secretaría General de las Naciones Unidas tienen procesos muy rigurosos de selección. En esos casos, las hojas de vida son muy similares y muy adecuadas a los cargos. ¿Qué hace realmente la diferencia en estos casos tan exigentes? ¿Qué hace la diferencia? Que tú tengas muy claro tu valor agregado y que lo sepas poner en palabras que permitan, digamos, demostrar con ejemplos en dónde generas ese valor agregado. Entonces, muy seguramente sí hay un montón de hojas de vida buenísimas y por eso entonces cuando entran a evaluarte en la entrevista o en el assessment y tú ya tienes identificadas las competencias y digamos esos ejemplos o proyectos que te dan como ese diferencial, es en donde te tienes que enfocar. Y también, por supuesto, en la motivación, de verdad, la motivación y hacer ese link entre propósito de vida, objetivo y por qué esta vacante responde a eso, genera a veces mucha diferencia entre los candidatos. Sí, y creo que son temas muy relevantes también y que hemos escuchado mucho en estos días de pandemia y de tanta revolución. Bueno, otra pregunta alineada a eso que te estoy contando es ¿qué competencias o capacidades están buscando las empresas en los candidatos durante la pandemia? Bueno, yo creo que la pandemia ha sido un reto en todo nivel y creo que también las compañías han tenido que pensar mucho en esas capacidades que necesitan de las personas hoy en día. Creería yo, por un lado, está este tema de adaptabilidad y flexibilidad. Es ser capaz de reaccionar frente a la adversidad, buscar ser resolutivo e igual dar resultados, reinventándome y siendo creativo. Entonces, ¿cómo yo demuestro que soy adaptable al cambio? Por otro lado, también está este tema de innovación. Muchas de las formas que conocíamos en las empresas de operar van a cambiar. Y en ese sentido, como yo soy una persona que puede estar en una generación completa de ideas permanente, cómo puedo retar el status quo y cómo puedo agregar algo de valor diferente a lo que están acostumbradas las empresas. Y también algo que pareciera que hoy en día no es, pues es decir, que todos deberíamos tener, pero no se ve tanto, es que yo me siento tan cómoda con la tecnología. Realmente la tecnología es la herramienta y el medio para poder llegar a estos objetivos en este momento y en ese sentido yo tengo que poder demostrar desde una entrevista y poderla hacer bien por un Zoom, por un Hangouts o lo que sea, cómo me siento yo cómoda bajo este tipo de entornos.
De acuerdo. Bueno, tenemos otra pregunta. ¿Cómo recomiendas perfilar la hoja de vida para aplicar a una vacante en donde no cuentas con mayor experiencia, pero sí con conocimientos recientes adquiridos vía educación formal? Bueno, acá esto es una pregunta difícil porque lamentablemente en Colombia seguimos priorizando la experiencia frente a la educación. Y creo que a todos los que hemos hecho una maestría fuera nos hemos dado cuenta de eso. Sin embargo, lo que yo haría y digamos un poco la estrategia que utilizaría es, uno, no desconocer tu experiencia anterior, porque muchas veces si uno quiere darle un giro a su carrera y no quiere seguir en lo que estaba haciendo antes, pues un poco lo desmerita y eso no está bien. Es que tú tengas la capacidad de encontrar el link entre lo que hiciste, los proyectos, las funciones que tuviste, cómo eso le genera valor a la posición o a los nuevos roles que estás buscando. Y dos, apalancar esta experiencia internacional o esa experiencia local, académica, desde el perfil. Entonces, en ese párrafo que tú pones al principio, poner explícitamente que llegaste o que estás en proceso de prepararte para esto y poner también muy claro qué estás buscando. Entonces uno puede poner, mira, estoy interesada en roles XX en este tipo de industrias y eso hace que el reclutador entienda, tal vez si no ve la experiencia, el por qué estás aplicando ese tipo de roles. Exacto. Bueno, otra, en general, las multilaterales buscan gente que ha previamente trabajado con ellos, que sabe su lenguaje interno, etcétera. ¿Qué tips tienes para alguien que es externo al sistema? Bueno, primero datearte información. O sea, que tú en una entrevista no logres, o sea, de alguna forma no se den cuenta que no tienes y que tienes un gap. Entonces, hablar con las personas que están en el medio, entender cómo funcionan, entender los procesos, entender un poco el contexto y la matriz de una multinacional para poder desenvolverte bien. Y eso también aplica para la gente que quiere cambiar de sectores. Prepárense mucho en el sector en el que quieren estar para que eso lo puedan hacer evidente en los momentos que puedan exponerse. Y también, pues, por supuesto, desde la hoja de vida, y por ejemplo, no sé, si yo vengo de ser emprendedor y vengo de hacer una compañía propia y quiero emplearme, que eso a veces es difícil, un independiente entrar, es nuevamente lo mismo que en lo anterior. Es desde esa experiencia independiente, yo cómo ajusto mi hoja de vida y la experiencia que tuve hacia lo que una multinacional y con los tipos de roles a los que estoy aplicando puede necesitar. Entonces, y acá lo que les digo, usen otros ojos. A veces uno cree que tiene la hoja de vida perfecta y después otra persona de la ley le dice, no, mira, no entiendo por qué estás aplicando a esto. Entonces, realmente tómense el tiempo de ver que haya esa congruencia entre las dos cosas. Sí, eso me hace pensar cuando uno se está enfrentando a un amigo nuevo, a una pareja nueva, tú haces toda la investigación. Es que al final buscar un trabajo, el trabajo que nos soñamos es estar donde vibramos, donde la pasión está así como en toda su fuerza. Entonces uno se tiene que emocionar en esa, pues estoquear a Sí, la otra sí. parte para encajar perfectamente y no se trata de dejar de ser quien uno es, que nos lo has dicho de una manera creo que muy bonita en toda tu conversación y es, o sea, no dejen a un lado su esencia, lo que saben hacer, esa pasión para encajar en algo nuevo, sino que empiecen a mirar dónde también pueden ir navegando porque de eso se trata también la vida. Creo que es muy corto para estar en un trabajo que uno no quiere por alguna necesidad particular. Entonces creo que todos tenemos ese potencial. Hay otra pregunta aquí, Juli, perdón, Juliana, en un No, proceso, está perfecto, Juli. las paisas somos así. En un proceso me preguntaron por mi pareja, cuando les conté, entre otras cosas, que él es extranjero, me descartaron porque creyeron que existía el riesgo de que eventualmente me fuera a su país. Ahora temo responder con honestidad esta pregunta. ¿Cómo abordaría en el futuro? ¿Cómo abordarla, perdón, en el futuro? Mira, lo primero que digo, y perdón ser tan transparente, pero uno no debería querer trabajar en una empresa así. O sea, entonces ahí siéntete tranquila tú, porque es que lo uno no tiene que ver con lo otro. ¿Cuál sería mi aprendizaje? Es dejar claramente cuáles son sus propósitos de pareja. Entonces, si dice, sí, mi pareja es extranjero, pero nosotros estamos planteando estar en Colombia por lo menos tanto tiempo o no nos queremos ir. Entonces, como de pronto entrar un poquito más al detalle, que uno no debería igual estar publicando su vida personal, pero si te lo preguntan, hacerlo y ser muy honesta, porque la honestidad y además después entras y se dan cuenta que tienes novio extranjero, entonces tal vez dicen, esta señora no nos dijo la verdad. Entonces sí ser transparente, pero tal vez explicitar mucho cómo es tu plan de vida para que sepan que no es un riesgo. Excelente. Tenemos otra. En mi hoja de vida tengo un gap de año y medio. Debo explicar en mi CV por qué tengo ese tiempo de desocupación. Pues depende, o sea, creo que no es necesario
digamos que ponerlo explícito, y normalmente eso es un espacio que te darán en entrevista. Si es que estás en este momento en ese gap, yo sí diría como tal vez mostrar que estás haciendo algo. A veces las personas que están desempleadas se estigmatizan y dicen que yo estoy desempleada como si eso no fuera nada, y uno hace un montón de cosas cuando está desempleado. Entonces, si se está actualizando en cursos, si está aprendiendo un idioma, si está haciendo un montón de cosas, dense, pues pónganlo ahí para que haya un poquito de congruencia en las fechas, y en ese sentido no se vea que es un gap, sino que estás en un proceso de transición en el que te sigues preparando para potenciales oportunidades a futuro. Y si fue por un tema personal, pues normalmente en la entrevista uno lo puede contar pues con total libertad. Por eso ella pone desocupación en comillas, creo, porque uno no está desocupado, eso Uno está no desocupado, tal existe. cual. Bueno, otra pregunta, ¿cuáles son las habilidades y competencias más relevantes que encuentras hoy en día? Bueno, pues aparte de la pandemia, yo sí creo que, pues dependiendo del nivel de cargo, y eso también es importante, las competencias pueden cambiar, pues porque hay un impacto distinto que uno le da a la compañía, y por eso es importante tomarse el tiempo de revisar en la vacante explícita qué me están pidiendo. Pero yo que creo que es súper importante, y es la mayoría de compañías están en un proceso de transición a ser más ágiles, a dejar como esa burocracia, a dejar tanto proceso, pues porque como el entorno se mueve de forma tan rápida, uno tiene que tener esa habilidad de reaccionar. Entonces, de alguna manera, creo yo que las habilidades que se están buscando son, por ejemplo, agilidad de aprendizaje. Cómo la persona puede estar constantemente actualizada y teniendo la capacidad de reinventarse y de aprender y desaprender y estar como a la vanguardia de lo que pasa. Otra es que, pues, en inglés después la traduzco porque no sé realmente cómo se dice, es ese tema de self-awareness, como conocerse a sí mismo, como que ya no sirve, y de realmente en una entrevista, y se los digo con total honestidad, una persona que no sea capaz de identificar sus oportunidades de mejora, demuestra que no es capaz de mejorar y de reinventarse, y de esa capacidad de realmente saber que todos tenemos oportunidades. Entonces, ese conocimiento de ustedes mismos permite que realmente vean que ustedes pueden estar totalmente abiertos al feedback, que están abiertos a realmente pues un poco aprender y mejorar siempre. Y otra que les diría es como el pensamiento sistémico, es darnos cuenta que ya las compañías como entes solitos no funcionan. Uno tiene que tener como pues como que visualizar el ecosistema para poder tomar decisiones y tener en cuenta muchísimas cosas que estén pasando alrededor para ser asertivo. Y eso pues va acompañado con trabajo en equipo, que creo que igual nunca cambia, pero ya desde una visión mucho más multidisciplinaria. Ok, excelente, gracias Juli. Esta pregunta está súper buena, vamos a ver si te ríes. ¿Cuánto tiempo real le dedica un reclutador a una hoja de vida? ¿Se enfocan más en los roles o las organizaciones en las que ha trabajado la persona? Esta sí, pues cuéntanos de verdad. Les voy a ser supremamente honesta. O sea, a mí yo tengo una plataforma en donde me llegan las hojas de vida y siempre ha sido así. Cuando yo tengo una vacante que tengo 400 hojas de vida, yo no me puedo demorar más de 10 segundos mirándola. O sea, no me demoro más de 10 segundos porque uno tiene claro cuál es la posición y tengo claro si la persona se me ajusta o no. Y como les digo, en esos 10 segundos, ¿qué tengo que ver yo? Esas palabras claves. Entonces, realmente que ustedes esperen que una persona que manda una hoja de vida de 10 páginas, que alguien la vea, no va a pasar. Espectacular. Yo creo que cada uno o cada persona que asistió el día de hoy cuente en su mente 10 y lea su CV en 10 segundos la persona que alcanza como a tener A de sí coger. mismo para que lo enganche, porque al final te estás vendiendo, o sea, es un papel y detrás no está tu cara, no estás tú para mostrar esa chispa, sino que excelente. Tenemos otra pregunta, Juli. Toda mi experiencia ha estado en el área de finanzas, planeación y presupuesto. Tengo 6 años de experiencia trabajando en estas áreas desde el Gobierno Nacional y Distrital en Seguridad y Defensa. ¿Cómo puedo perfilar mi hoja de vida para que se vea más abierta y flexible hacia otros sectores que no sean defensa, pero que igual necesitan gente en finanzas y presupuesto? Pues primero lo dejaría, como te digo, explícito en el perfil, en el interés. Entonces poner que estás interesada, si quieres, no sé, irte al sector privado. Entonces poner que estás interesada en qué tipo de sectores, en qué tipo de industrias, pero adicional estás en ventaja porque una área como finanzas es súper transversal. Entonces acá lo que te diría es no entrar en tecnicismos de donde estés, no sé, en palabras o en tipo de proyectos que solamente se entiendan en el sector público, sino apalancarte en esos proyectos o esas funciones, experiencias que tuviste, que pueden ser transversales y se puede dar, no sé, en presupuesto, en mejor indicadores, en un financiero. Es súper importante ver en números qué ha podido hacer desde su gestión y no un poco quedarse hablando netamente, y lo digo porque a veces uno sí ve hojas de vida,
Y uno dice, pues no entiendo muy bien qué hace porque uno del sector privado poco conoce el sector público. Entonces es importante que a los ojos de alguien que está en este tipo de compañías, tú te des cuenta que lo que pusiste le aplica independiente al sector. Total. Bueno, otra, he hecho varios exámenes como parte del proceso de selección que incluyeron preguntas abiertas que implicaban fijar posiciones concretas. ¿Qué es lo que en una respuesta a una pregunta abierta hace la diferencia? Mira, yo creo que depende de la pregunta, si es una pregunta como de la experiencia concreta de la posición, lo que están buscando es que tú literal demuestres cómo lo has llevado a práctica o qué opinas de eso. Entonces, digamos, no sé, para entender un poquito mejor, te pueden preguntar cuáles son los retos del sector. Entonces tú ahí, un poco desde tu experiencia, desde lo que conoces, demostrar que uno has hecho la investigación. Normalmente una pregunta abierta uno quiere ver si la persona se está tomando el tiempo de realmente responder algo que tenga sentido, que se vea esa motivación, esa credibilidad en la respuesta. Y muy seguramente no están esperando una respuesta concreta o pues un sí o no, sino realmente ver cómo navegas tú en eso y cómo lo que estás diciendo tiene sentido frente a la necesidad de lo que están buscando. Excelente. En el caso de entrevistas por competencias, ¿cómo evitar caer en el parecer que se está forzando mucho el perfil a lo que los reclutadores están buscando? Eso es súper importante, súper pregunta, porque uno también se tiene que ver genuino. O sea, también ver a una persona que tiene como la entrevista acá grabada y la va diciendo así, pues te saca un poco como de esta empatía que uno puede generar. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Es sí tener muy claros tus ejemplos, de alguna manera, como tener muy claro en dónde lo demostré y entrar al detalle. Cuando tú entras al detalle, demuestras que es real, que lo hiciste. Cuando te quedas en esas preguntas muy genéricas y como las que son practicadas y uno dice, pues me respondió pero no me dijo mucho, es cuando uno falla. Es entrar a ser muy concreta y muy detallada. Excelente. Cuando estabas hablando de la metodología STAR, hubo como problemas en la comunicación. Nos Okay. piden un poquito repetir como ese ejemplo que nos diste. Listo. Listo. Entonces, ¿cuándo aplica la metodología STAR? Cuando a mí me están haciendo una pregunta situacional y la pregunta situacional lo que busca es medir una competencia. Entonces, como les decía, el ejemplo es, María Juliana, cuéntanos una situación en donde tú hayas tenido que manejar un proyecto retante con otros miembros de áreas distintas a la tuya. O sea, ¿y yo cómo entro a responder? Con STAR. Es situación. ¿Qué estaba pasando? ¿Cuál era el contexto? ¿Por qué yo estaba en ese proyecto? ¿Qué otras personas eran parte del proyecto? O sea, entonces entrar al detalle de dar como la noción general de qué pasaba. Tarea. ¿Cuál era el objetivo? ¿Qué necesitaban de María Juliana en ese proyecto? ¿Cuál era el objetivo del proyecto? ¿Hacia dónde queríamos llegar? Acción. ¿Qué hiciste tú? Muchas veces uno peca y entonces solamente habla en plural. Entonces nosotros no sé qué hicimos y ahí uno dice, bueno, pero realmente ¿cuál fue tu rol? O sea, ahí es donde el detalle hace la diferencia. Entonces entrar realmente a decir qué hice, qué no hice, qué pensé, qué no pensé, cuál fue mi estrategia. Y finalmente el resultado. Entonces, el resultado es, logramos el proyecto, logramos concretar este tema o no lo logramos, que les digo, a veces están las situaciones donde la persona dice que no pudo, terminan demostrando esa competencia que les digo de conciencia y aprendizaje. Porque entonces no lo logramos, pero entonces, ¿qué aprendí y qué puedo hacer diferente en una oportunidad más adelante? Excelente. Valía la pena repetirlo. Otra pregunta. Uno de los aspectos más difíciles en las entrevistas es responder a la pregunta, ¿cuáles son tus debilidades? ¿Tienes algunos tips para este tema? Sí, mira, para mí, y como les digo, puede que eso suene pregunta trillada, pero en esa pregunta uno ve un montón de cosas. Y es ¿por qué? Porque ahí precisamente están mirando y están midiendo esa conciencia en ti mismo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Y acá hice de hecho un video hace poco, entonces me da risa, pero es básicamente las respuestas que en las que tú externalizas la debilidad a otros es una pésima respuesta. Es decir, por ejemplo, mi debilidad es que soy impaciente porque no me gusta que los demás se demoren entregando las cosas. O sea, eso no, entonces yo estoy echando la culpa a otros de lo que a mí me cuesta. O cuando, por ejemplo, lo paso a una debilidad técnica. Entonces digo, no, es que yo no sé manejar bien Excel. Pues no saber manejar bien Excel lo puedes aprender, si me entiendes, muy rápidamente. Entonces, ¿cuál es la respuesta ahí? Es realmente que ustedes con ejemplos demuestren qué es la debilidad. Entonces, decir, ¿cuándo esa debilidad se ha visto como una debilidad? ¿Y cuál es el proceso o el plan de acción que están llevando para que esa debilidad deje de serlo siendo conscientes que la tienen? Entonces, realmente como ponerse en el pie de mostrar con ejemplos y con planes de acciones realmente cómo sí es una debilidad.
Y así funcionan mucho los ingleses y es con hechos y datos, muéstrame lo que usted ha hecho, porque nosotros realmente en el español somos muy poetas. Entonces, cuando pensamos en inglés y hablamos e interactuamos en ese idioma, nos damos cuenta que ellos nos piden ir directo al grano. Nos quedan dos preguntitas, Juli. ¿Tenemos 3 minuticos más de tu tiempo? Claro. Listo. Bueno, tenemos otra pregunta. ¿Qué diferencias has visto entre los CVs enfocados en el Reino Unido versus Colombia? ¿Qué opinas en buscar reclutadores por LinkedIn? En buscar o en reclutar por LinkedIn, ¿a qué se refieren ahí? Dice, ¿qué opinas en buscar a reclutadores por LinkedIn? Ah, como de conectarse con reclutadores. Sí, A exacto. ver, mi respuesta acá es, realmente yo creo que buscar trabajo, y como lo decía al principio, es que yo sé que existe una necesidad. Primero, hay un tema de habeas data, que para cualquier empresa que sea grande y multinacional y se rija bien pues por todo este tema regulatorio, recibir una hoja de vida es totalmente obsoleto porque uno la tiene que borrar, porque yo no tengo permiso para tener esa hoja de vida. Entonces, estos envíos de hoja de vida realmente solamente van a ser asertivos si ustedes saben que esa persona está buscando una posición y que ustedes responden en esa necesidad. Tengan certeza que ahí les van a responder. Pero como escribirle por escribirle a un montón de gente, pocas veces van a recibir una respuesta porque lamentablemente si no tienen una vacante, van a ser un candidato más que le está escribiendo y que en este momento, pues lamentablemente no cala frente a lo que está pasando en la organización. Ok, y por último tenemos, ¿cuánto tiempo piensas, cómo responder a la pregunta, ¿cuánto tiempo piensas estar en la organización? 2 años es muy millennial. Pues yo te diría que no lo respondería exacto, o sea, no diría como un tiempo, sino diría, pues miren, yo estoy buscando desarrollo, o sea, como que ahí trataría de no entrar al detalle concreto de dar un tiempo específico, sino más como en esa aspiración y motivación que ustedes mostraron, alinearlo a que pues si es una organización que les va a dar retos, oportunidades de desarrollo, pues tienen completa visibilidad y apertura de continuar creciendo dentro de ella. Súper. Bueno, ¿cómo entran las personas en contacto contigo? ¿Cómo se conectan contigo? Cuéntanos. Bueno, pues perfecto. Yo pues creé en medio de todo este tema en la pandemia y el COVID una página en Instagram que se llama Get the Job Tips, en donde básicamente estoy todas las semanas publicando tips, videos y demás desde mi experiencia que puedan ser útiles. Entonces, si me siguen por Instagram y me escriben pues por mensaje y demás, yo trato de responder. Tal vez no va a ser inmediato, pero sí estoy tratando de tener mucha pues conexión con las personas que me siguen. Así que ese sería el medio. Súper, yo ya te sigo. Los invito a todos que Súper, los muchas sigan. Hay gracias. información súper, súper valiosa. Pues bueno, María Juliana, te agradecemos desde la asociación tu compañía y toda esa información valiosa que nos has dado el día de hoy. Súper dinámico, además, como esa energía que tienes. Agradecemos también a todas las personas conectadas en este segundo evento. Recuerden que la próxima semana tenemos el tercero de estos webinars sobre empleabilidad muy, muy, muy relevantes para estos momentos. Esperamos que entonces haya sido de gran provecho. Los invitamos entonces a seguir explorando formas que les permitan destacar su perfil durante los procesos de selección. Recuerden lo que María Juliana nos dice, conectarnos con la esencia, con eso que nos apasiona, ser muy, muy transparentes y muy honestos con la realidad de ustedes mismos y lo que quieren en las organizaciones, porque al final recuerden que este tiempo de que estamos acá es muy cortico para uno pasar maluco en un trabajo, entonces mucho ánimo en ese proceso. Como les conté, la próxima semana entonces vamos a estar con María Paola Manjarres, experta de materia. Les enviamos entonces el enlace para que puedan conectarse por correo electrónico. Y finalmente, desde la asociación seguiremos generando eventos de interés para ustedes. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes para que estén enterados. Este webinar queda grabado en nuestro canal de YouTube para que lo puedan compartir también con aquellas personas que no pudieron conectarse el día de hoy. Entonces, muchas gracias de nuevo. Feliz noche. Cuídense mucho y seguimos en contacto. Chao, muchas gracias. Gracias a ti.